Buenos días. El día de hoy vamos a conversar sobre la menorrea. Antes de comenzar y dar lo que es la definición de lo que es una menorrea, tenemos que dividir o clasificar la menorrea en cuanto a puede ser primaria o puede ser secundaria. La menorrea primaria se define como la ausencia del periodo menstrual a los 13 años de edad asociada con la falta de crecimiento o el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Esto a los 13 años. O puede ser también la ausencia de periodos menstruales a los 15 años de edad si es que hay una aparición de los caracteres sexuales secundarios. En cambio, la amenorrea secundaria se presenta en una mujer que ya ha menstruado, ya ha tenido sus ciclos menstruales, y se define como la ausencia de periodos durante 3 meses, o lo que es igual, es un tiempo equivalente al total de por lo menos 3 ciclos normales. Porque esto tiene dos términos, 3 meses o 3 ciclos. Porque si el ciclo normal de la mujer es de 24 días, al tener 3 ciclos, si sumamos 24, 24 y 24, van a ser menos de 3 meses, pero como tiene una falta de 3 ciclos normales en ella, ya podemos estar hablando de lo que es una menorrea secundaria. Para hablar de menorrea o falta de menstruación, tenemos que saber cuáles son los factores condicionantes para que se produzca una menstruación. Primero que nada, tiene que tener un trayecto mulleriano intacto, tiene que haber una permeabilidad de lo que es el introito vaginal, del canal endocervical y también de la cavidad uterina. Tiene que existir un revestimiento endometrial de la cavidad uterina, el cual va a producir la descamación y por lo tanto la menstruación. Y tiene que haber una correcta secuencia en lo que es el estrógeno y la progesterona, un ovario con desarrollo folicular, que existe ovulación y que existe un cuerpo lúteo productor de progesterona, para que así se produzca y se complete lo que es la menstruación. Tiene que existir la secreción por parte de la hipófisis anterior, de la FSH, de la LH, y la inhibición de la secreción de la prolactina. La eminencia media hipotalámica debería secretar adecuadamente la GnRH, así como el factor inhibidor de la prolactina. Y debe haber, además, funcionamiento adecuado del mecanismo de retroalimentación de lo que es estrógeno, progesterona sobre este eje central. De esta forma que esté conectado y que pueda funcionar correctamente lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Y su consecuente respuesta en lo que es el revestimiento endometrial, que va a venir a ser la menstruación. Para definir lo que es la menorrea primaria según la edad, como mencionábamos, depende de si tiene caracteres sexuales secundarios o si no existe la presencia de caracteres sexuales secundarios. Para determinar esto utilizamos la escala de Tanner, que es la que tenemos acá, que nos muestra la progresión normal de la pubertad femenina. Lo que pasa más frecuentemente es que la aparición de la menarquia se relaciona hasta un 60% con el estadio Tanner 4, que es el que tenemos acá. Un 25% lo hace cuando tiene un Tanner 3 y un 15% cuando tiene un Tanner 5. Entonces, el estadio de Tanner 1 tenemos un pecho infantil, no tiene vello púbico, como vemos acá. El estadio 2 tiene ya presencia de un botón mamario, tiene vello púbico no rizado escaso en los labios mayores. El estadio 3 tiene un aumento y elevación del pecho y areola, como vemos acá, y tiene un vello ya rizado, vasto y oscuro sobre la pubis. En el estadio 4 de Tanner, como les mencionaba, es más frecuente que se presente la menarquia, tiene areola y pezón sobrelevado ya sobre la mama y tiene un vello púbico de tipo adulto, pero que no está todavía sobre los muslos. Y en el estadio 5 ya es un pecho adulto, tiene areola no sobrelevada y tiene un vello adulto que cual puede llegar a la zona medial del muslo. En cuanto a la menorrea primaria con caracteres sexuales secundarios, sus principales causas son el himen imperforado, que es el que vemos acá, que es un tabique vaginal que puede causar una obstrucción del canal de salida,
y normalmente está asociado con dolor abdominal que es cíclico, porque cíclicamente se va acumulando la sangre, bien sea en la vagina, que es un hematocolpo, o más arriba dentro del útero, que es un hematometro. El diagnóstico de esta patología se hace por observación porque va a presentar un himen abombado, que puede tornarse violáceo y que no tiene orificio. Y el tratamiento se hace quirúrgico, el drenaje, y se hace postpuberal. El síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser es una malformación mulleriana en la cual la paciente no tiene útero ni vagina, solo pequeños rudimentos. El diagnóstico se hace por ecografía al observar la ausencia o digamos, no observar el útero, la ausencia del útero, y se puede pedir una resonancia magnética para tener más claro el cuadro. También tenemos el testículo feminizante, que es una enfermedad producida por una insensibilidad a los andrógenos. Estas pacientes son fenotípicamente femeninas, si observamos son femeninas, pero genéticamente es un hombre. Tiene unos testículos que no están descendidos y frente a la sospecha, lo ideal es realizar un cariotipo para confirmar el diagnóstico e iniciar el tratamiento adecuado. En la menorrea primaria, sin caracteres sexuales secundarios, los podemos dividir en hipogonadismo hipogonadotrófico e hipergonadotrófico. El hipogonadotrófico presenta un retraso puberal familiar, puede ser por enfermedades crónicas, por anorexia nerviosa, trastorno de la conducta alimentaria, puede ser una menorrea por ejercicio extremo, las atletas con rendimiento extremo caen en amenorrea por trastornos hipotalámicos, puede ser amenorrea también por estrés, puede ser un déficit hereditario por GNRH como el síndrome de Kalman, puede existir la presencia de un tumor del sistema nervioso central o puede ser pacientes que tomen medicamentos o que tengan exposición crónica a opioides, a esteroides o a suplementos de hierro. En tanto, el hipogonadismo hipergonadotrófico puede ser una digenesia gonadal, que es la ausencia de células germinales. También se clasifica como una falla ovárica con ausencia de folículos. Esta paciente tiene los ovarios, pero no tiene los folículos. También puede presentar un síndrome de Turner, que es la forma de digenesia gonadal más femenina, y esta tiene unos rasgos típicos, que presenta el cuello alado, los pezones son muy separados y tiene baja estatura. En cambio, el síndrome de Sawyer, donde el cariotipo es XY, pero existe lesión del brazo corto del cromosoma, estas pacientes no se observan malformaciones ni tampoco tienen enanismo. En la menorrea secundaria, las causas más frecuentes y por lo tanto son las primeras que descartamos cuando la estamos estudiando es el embarazo que no se haya sido detectado por la paciente o que no haya tenido trastornos menstruales. Hay evidentemente una menorrea, trastornos de la tiroides, sobre todo el hipotiroidismo, produce alteraciones en el ciclo menstrual, produce menorrea, y también la hiperprolactinemia produce una respuesta hormonal, lo cual va a bloquear la ovulación y por lo tanto va a presentar amenorrea. Como comentamos, las amenorreas primarias se dividen con caracteres sexuales primarios o sin la aparición, y la clasificación de las amenorreas secundarias se divide en amenorrea normogonadotrófica, en hipogonadismo hipergonadotrófico, que son las de causas ováricas, y las hipogonadismo hipogonadotrófico, que son causas del sistema nervioso central, son hipotalámicas. La menorrea normogonadotrófica tiene dos causas muy comunes, que es obstrucción del tracto de salida y la anovulación crónica hiperandrogénica. Y tiene básicamente cuatro orígenes: el origen uterino, el origen ovárico, el origen suprarrenal y el origen hipofisiario. El origen uterino se presenta principalmente por radioterapia, por legrados uterinos enérgicos o muy frecuentes que pueden llevar a un síndrome de Asherman, que son las sinequias intrauterinas que son extensas, puede ser por infecciones como el bacilo de Koch o puede ser por ablación endometrial. El origen ovárico, más frecuentemente por ovarios poliquísticos, pero también puede presentarse tumores ováricos como el tecoma, que en estos ovarios no se desarrolla un ambiente estrogénico propio. Puede haber un origen suprarrenal, por ejemplo, la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica,
o la hiperfunción suprarrenal secundaria. Y puede haber un origen hipofisiario, como tumores hipofisiarios, síndrome de silla turca vacía o síndrome de Sheehan, que es la necrosis hipofisiaria. Esto es muy raro, pero se presenta generalmente en el posparto por una hemorragia importante. El síndrome de Sheehan, además de no poder ovular, la paciente no puede amamantar porque no va a producir el aumento de la prolactina. Hipogonadismo hipergonadotrófico, como les mencionaba, este es de origen ovárico. Las principales causas son falla ovárica con ausencia de folículos, que por lo general son ovarios que están aparentemente bien, pero que no tienen folículos. Lo más frecuente que se presenta es el síndrome de Turner. Puede presentarse una falla ovárica precoz con dotación folicular, son pacientes que tienen folículos, pero tienen una folitis autoinmune. En promedio, la menopausia se produce a los 50 años y es causada por los folículos ováricos que están ya desapareciendo. Puede existir una causa idiopática, ¿ok? O puede ser iatrogénico. Porque iatrogénico puede haber una oophorectomía accidental, puede ser por efecto de radioterapia o quimioterapia que esté presentada a la paciente y que haga que haya destrucción de este tejido, ¿ok? También puede haber destrucción no solamente por fármacos o por oophorectomía quirúrgica, pero también puede ser por infecciones. Pacientes que presentan acceso a tubo ovárico severos o complicados también pueden presentar destrucción de este tejido, lo cual lleva a un hipogonadismo hipergonadotrófico. Está el hipogonadismo hipogonadotrófico, que es hipotalámico, es decir, son amenorreas que tienen su origen hipotalámico y es funcional. Pueden ocurrir en cualquier etapa de la vida. En estas pacientes no existe una alteración en los otros compartimientos, es decir, el útero, ovario y la hipófisis está normal, pero se produce una pérdida de la secreción pulsátil que debe tener la GnRH y por lo tanto una alteración del eje hipotálamo, hipófisis, ovarios. Esto generalmente se presenta debido a distintas situaciones de estrés que se manifiestan como este hipogonadismo. Bajan los niveles de gonadotropinas y de estradiol. Entre los más frecuentes está el estrés, por sí solo, produce esta alteración hipotalámica, las alteraciones de la alimentación como la anorexia y deportistas extremos también puede llevar a esto. Una vez diagnosticada que efectivamente estamos en presencia de una amenorrea secundaria, tenemos que realizar el estudio para saber dónde está fallando, en qué compartimiento está fallando y está presentando esta amenorrea. En la etapa 1 vamos a descartar lo que mencionaba, las principales causas. ¿Cuáles son? El embarazo, realizamos una beta-HCG para descartar embarazo, problemas de la tiroides, realizamos una FSH para ver el funcionalismo de la tiroides y la prolactina para ver si es que existe algún problema relacionado con la prolactina. Si encontramos que es un embarazo, continúa su embarazo normal. Si alteración está en la tiroides, tenemos que tratarlo la paciente en forma endocrinológica. Igual si la prolactina está alterada. Ya no sería un problema ginecológico en sí, sino una causa endocrina que está produciendo esta menorrea. Si todo lo anterior está normal, es decir, si la paciente no está embarazada, no tiene ningún problema de la tiroides, no tiene ningún problema de prolactina, realizamos la prueba de progestágenos. ¿Cómo se va a realizar? Se coloca medroxiprogesterona o progesterona micronizada, se lo administra por 5 días a la paciente y esto nos va a causar, si nos causa un sangrado, quiere decir que la prueba está positiva. Entre unos 2 a 7 días de que suspendamos la progesterona, después de esos 5 días, debería producirse un sangrado. Si se produce, ¿qué nos dice? Que estamos en presencia de un sangrado por anovulación. Si realizamos la prueba anterior de progesterona y sale negativa, es decir, la paciente no sangra, a pesar de que le estamos administrando la progesterona, puede verse a que a la existencia de un problema en el órgano efector, que es el endometrio, o en el tracto de salida, tiene síndrome de Asherman, o tiene un email perforado que no permite que salga la sangre, o simplemente a que no existe estímulo endometrial con estrógeno. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la segunda etapa, que es la prueba de estrógeno más progesterona. En caso de que se le administre estrógeno y progesterona y la prueba sea negativa, es
es decir, que no sangre, esto lo que nos puede indicar es una obstrucción del tracto de salida, ¿ok? Problema del órgano efector o de este tracto como causa de esta menorrea. En este caso tendríamos que hacer el diagnóstico con una eco ginecológica que podemos hacer transvaginal o podemos hacer vía abdominal o otros estudios de imagen. En cambio, si la prueba es positiva, quiere decir que la paciente sangró, indica que tiene una falla en la esteroidogénesis, secundaria a una anormalidad del eje hipotálamo-hipófisis o de los ovarios. En este caso, continuamos a la fase 3. En la etapa 3 ya tenemos una prueba de estrógeno más progesterona positiva, es decir, confirmamos que hay una falla en la esteroidogénesis. En esta etapa lo que queremos definir es si la falla es a nivel ovárico o es hipotálamo hipoficiario. Como mencionábamos, si es hipogonadotrófica o es hipergonadotrófica. Y para esto los niveles de gonadotropina ayudan a determinar el origen de esta alteración. Medimos la FSH y la LH y si están altas, nos va a medir una falla ovárica. Eso quiere decir que tiene un hipogonadismo hipergonadotrófico. ¿Ok? Mientras que los niveles bajos de estas hormonas, de la FSH y de la LH, sugieren una anormalidad hipotálamo o hipoficiaria, que es un hipogonadismo hipogonadotrófico. En caso de que sea de este tipo, es decir, la FSH y la LH están bajas, podemos pedir una resonancia magnética para descartar un tumor hipoficiario de la silla turca. Si esta resonancia magnética nos sale normal, nos indica que un origen hipotalámico es el origen de la amenorrea, que la hipófisis está normal. En estas imágenes resumimos todo lo que es el eje, el cual depende de su buen funcionamiento para que se produzca la menstruación. Y tenemos desde lo más distal o el tracto de salida, que está el útero y la vagina. Efectivamente, si la vagina está obstruida, no puede haber una menstruación, no puede haber la salida. Si el útero, el órgano efector, está comprometido, si es que el endometrio no se está descamando, entonces el compartimento 1 está alterado. Si al contrario la falla es una falla ovárica, bien sea porque no se producen los folículos, porque la paciente agotó su reserva ovárica o porque hay unos tumores que no permiten que se madure, esto quiere decir que el compartimento 2 es que está alterado, es el ovario. Hacemos las hormonas, la FSH y la LH, las gonadotrofinas, y dependiendo de eso, verificamos si es que está alterado el compartimento 3 y el compartimento 4, que es la hipófisis y el hipotálamo. Hacemos la resonancia magnética en caso de que se sospeche una falla del sistema nervioso central. Si la resonancia está normal, quiere decir que en la hipófisis no hay ningún daño. Es decir, que la falla está a nivel hipotalámico. Una vez explicado esto, este sistema de los compartimientos, entonces tenemos que, partiendo del tracto de salida, el compartimiento 1, que está acá abajo, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que lo afectan? El síndrome de Asherman, la estenosis cervical, miomas o pólipos, que afecten lo que es el tracto de salida. ¿Qué realizamos con esto? Tratamiento dirigido, puede ser un tratamiento histeroscópico, directamente en la cavidad endometrial, corrigiendo la causa, bien sea permeabilizando todo lo que es la cavidad uterina o tratando todo lo que es la cavidad endometrial. El compartimento 2, que es el compartimento del ovario, lo más frecuente que se presenta es el síndrome ovario poliquístico, o puede haber un tumor secretor de andrógenos, que le comentaba, el TECOM. Puede existir el síndrome de Turner también, digenesia gonadales, o la falla ovárica precoz. Quiere decir que la paciente se quede sin folículos y por eso cayó en amenorrea. Todas estas patologías tienen que tener un diagnóstico y tratamiento oportuno dependiendo de cuál sea cada una de estas causas. ¿Ok? El compartimiento 3 generalmente son adenomas hipoficiarios, que son los que veríamos en la resonancia magnética. Lo que se hace son agonistas de la dopamina, bromocriptina, cabergolina, o si se acompañan de cambios visuales, el tratamiento es quirúrgico de los adenomas. Y por último tenemos el compartimiento 4, que es el hipotálamo, que lo más frecuente es la anovulación, pacientes que tienen índice de masa corporal bajo, que sufren anorexia,
que sufren de estrés, todo lo que lleve a una supresión hipotalámica. ¿Ok? De igual forma, el hipotiroidismo también puede llevar a una supresión hipotalámica. ¿Qué hacemos con esto? Corregir la causa desencadenante. ¿Ok? Si es el estrés, corregir el estrés. Si el índice de masa bajo, o la desnutrición o la anorexia, corregir esta causa para llegar a niveles óptimos de la grasa corporal. Y en causa de anovulación, inductores de la ovulación, sobre todo en pacientes con deseo de embarazo. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido útil este estudio de lo que es la menorrea.